Hola a todos, soy Zetadolf con un nuevo video suponiendo si en realidad el otro mundo solo está conectado a la Tierra. Si eres nuevo te recomiendo suscribirte al canal, activar la campana y seguirme en mis otras redes. Y si ya me ves pero no lo estás, pues hazlo para no ser de ese casi 70% que no está suscrito. Empecemos. Canónicamente hemos conocido el otro mundo desde que Kami-sama trasladó el alma de Goku al palacio de Enma-sama después de morir en la batalla contra Raditz. El mismo Piccolo aclaró que era obra suya y que tenía planeado algo para Goku, terminando por ver cómo recorría el camino de la serpiente hasta llegar al planeta de Kaiosama del norte. También en el manga se ha visto al Kaiosama del sur, aunque en el anime nos mostraron más como el Gran Kaiosama y otros en la saga de relleno donde aparecen Paikuhan y otros guerreros. En Dragon Ball Super nos revelarían el infierno, mostrándonos a Freezer encerrado en un capullo dentro de un campo de flores, lo cual igual contradice a Enma-sama cuando dijo que mandó a Dabura al paraíso debido a que en el infierno no habría diferencia con él. Y en el manga nunca hemos visto el paraíso como en el anime donde Dabura andaba con Milk, Bulma y Videl, jaja. También habíamos tenido un guiño sobre el otro mundo tras la visita del abuelo Gohan al palacio de Uranai Baba. Ahora la pregunta surge en si el otro mundo solo tiene conexión con la Tierra o cada planeta tiene su respectivo otro mundo. Esto empieza debido a que cuando Krillin muere a manos de Freezer, y a pesar de que pasaron los meses, nunca se hizo presente en el planeta de Kaiosama ni se informó de él, al igual que algunos de los Namekianos que murieron contra Vegeta. Solo esperaron a que fuera revivido con las esferas de Namekusei en la Tierra cumplido el tiempo. Y es que tal vez como excusa no fue trasladado debido a que se necesita una especie de dios en el planeta como Kami-sama o porque el planeta fue destruido. A su vez tampoco se ha sabido algo de los otros Saiyajin del planeta Vegeta que murieron en la explosión, ya que nunca en el otro mundo se ha mencionado de ellos, al menos siquiera con ver a Goku recordar a Bardock. Así que puede que tal vez el planeta Vegeta y Namekusei tenían un otro mundo, pero como fueron destruidos no se pudo rescatar las almas o simplemente a falta de un dios en dichos planetas no se pudo llevar. Por otro lado, en la saga de Majin Buu, cuando Super Buu mata a Krillin, 18, Yamcha y demás, no se muestran en el otro mundo, al menos en el manga, ya que aunque quisiéramos considerar el relleno, salen con Paikuhan y Oli Buu. Y cuando reviven no mencionan que estuvieron peleando contra Kid Buu, debido a que en el manga este se teletransporta al planeta supremo de inmediato al ver la teletransportación de Kibito. En este caso, al parecer Dende no tuvo tiempo de trasladar las almas por la tensión de estar enfrentando a Super Buu, que no le dio el tiempo de saber la situación de los demás, sobre todo luego estando bajo el templo. ¿Y por qué vimos a las fuerzas especiales Ginyu en el planeta de Kaiosama si murieron en Namekusei? Simplemente relleno también. Esto ha sido bastante corto, es que no hay forma de explicar esto, tal vez solo conocemos el otro mundo de la Tierra o solo parezca estar conectado a ese planeta, ya que por otro lado tenemos a los Supremos Kaiosama que tampoco han pronunciado algo respecto a la situación, pero ni ellos son omniscientes, puesto a que Shin ni sabía que existían los Metalman en su universo, que es la raza de Vegeta donde logramos ver uno en la saga de Moro en el manga. Y bueno, dejen sus opiniones en los comentarios y nos seguiremos viendo en otra. Bye.